Deuteronomio 10:12. En el primer capítulo de hoy se titula el Arca de la Alianza y la elección de Leví, que esto ya lo vimos en Éxodo 34. Por lo tanto, aquí remarca que Dios escribió las tablas y aquí es donde surge mi primera duda, que es cómo Dios escribe las tablas. Entonces, claro, luego me puse a buscar más e informarme sobre este versículo y la explicación que me daba es la palabra es inspirada por Dios y Él, Dios, siguió perfectamente la mente y las manos de los escritores. Que esto sí que me dio a entender, pero claro, como dice que Dios escribió las tablas, porque deja bien claro que Dios escribió las tablas y que Moisés es quien se encargó de depositarla en el arca. Entonces es como que me hizo la cabeza ¡pum! Entonces empezamos fuerte el capítulo con esa duda y luego continuaba reafirmando de nuevo y recordando que la heredad de Leví es Dios. Por lo tanto, la única heredad que tenía la tribu de Leví era Dios, que eso lo dejó muy claro en el libro anterior, en Números, y nos dimos cuenta cuando en muchos apartados eran únicamente para los levitas. Por lo tanto, continuando, se abre un apartado en este capítulo que se llama la circuncisión del corazón. Y yo os pido que penséis en ese nombre y luego lo comentaremos. Entonces aquí me encantó porque aquí vemos qué te pide Dios. Y la respuesta a esto me dio la respuesta y es temerlo. Pero entonces, ¿cómo temo yo a Dios? Pues aquí lo explica muy bien, siguiendo todas sus directrices, amándolo, sirviéndole con todo tu corazón, guardando sus mandamientos y sus preceptos. Y todo esto, la conclusión de por qué hay que temer a Dios, el por qué Dios pide que le temas, es para que te vaya bien. Es que no es en ningún momento para perjudicarnos, sino todo lo contrario, porque Dios quiere que nos vaya bien, que seamos felices. Por lo tanto, como os he dicho antes, que pensaseis en el título del apartado de la circuncisión del corazón, ahora vuelve a remarcar en un versículo: circuncidad vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra cerviz. Como vimos anteriormente, la circuncisión se realizaba a los 8 días y esto se refiere a cortar, entre comillas, la obra de tomar nuestros corazones inclinados hacia la carne y darnos corazones inclinados hacia el espíritu. Es decir, yo esto lo entendí como en la circuncisión se corta la carne, pues al referirse a nuestro corazón es como que le quitemos esa capa para darlo completamente a Dios. Eso es lo que yo entendí cuando lo leí, me pareció precioso. Por lo tanto, también aquí vi que para cumplir la ley de Dios esto requiere una transformación interna y esto solo Dios te lo puede dar, nadie más que no sea Él te puede dar esa transformación interna. Por lo tanto, es algo que me hizo reflexionar mucho porque, claro, pensé cuándo me pasó a mí. Y es totalmente cierto, cuando empiezas a cumplir la ley de Dios y cuando Dios quiere que tú te transformes, tú te transformas. Porque aquí también salía lo de endurecer más vuestra cerviz, que esto me recordaba cuando Dios endurecía el corazón del faraón y de mucha más gente. Entonces tenemos que tener muy presente el tener a Dios, el número uno, y pedirle, si aún no has tenido esa transformación, el orar por ella y decirle: Señor, yo quiero que realices tú en mí esa transformación interna y quiero seguirte a ti y amarte ante todo. De modo que luego sigue también diciendo: es el Dios de los dioses y el Señor de los señores, el Dios grande y fuerte y terrible. No es parcial, no admite soborno, hace justicia, ama al forastero y le da pan y vestido. Después de esto, él vuelve a remarcar que amaréis al forastero y aquí les recuerda que el pueblo de Israel también ha sido forastero y que Dios les ha ayudado en todo momento. Por lo tanto, ellos, qué menos que cuando viniese un forastero, fuesen
igual de serviciales o todos los serviciales que pudiesen ser. Por lo tanto, en lo que he leído anteriormente, también se ve cómo Moisés habla de Dios, cómo es. Dice, Dios es grande y fuerte y terrible. Y también el que no admite soborno, que eso lo vimos bastante anteriormente, que hace justicia, es un Dios justo y no deja a nadie con las manos vacías, por así decirlo. Tiene para todos y nos ayuda a que también nosotros seamos mucho mejores personas. Por lo tanto, acabando este capítulo, dice, ha hecho por ti esas cosas magníficas y terribles que han visto tus ojos. Entonces, obviamente vemos como Dios hace cosas magníficas, pero también ha hecho cosas terribles y que han visto tus ojos. Aquí se refería al pueblo de Israel. Entonces, todo el pueblo lo había visto con sus propios ojos. Eso, quedaros ahí porque, como hemos visto muchas veces, el pueblo se sigue rebelando, sigue desconfiando, pero todos han visto las pruebas y aún así el pueblo seguía desconfiando. De modo que, pasando al capítulo 11, este se titula La experiencia de Israel. Dice, vosotros sabéis la lección de Yahvé, su grandeza, su mano fuerte y su tenso brazo, sus señales y sus hazañas, lo que ha hecho por vosotros. Aquí sabemos que está hablando Moisés y me gusta mucho cómo habla de Dios, cómo sabe él, cómo es Dios y cómo lo transmite a los demás. Su grandeza, o sea, Moisés era la persona más próxima a Dios. Su mano fuerte, su tenso brazo, sus señales. Sí. Es decir, Dios nos manda señales, no es algo que nos inventemos nosotros, sino está aquí escrito que Él manda señales también y que hace cosas por nosotros. Tenemos que tenerlo muy en mente. Y de nuevo vuelvo a decir, pues lo habéis visto con vuestros propios ojos. Es decir, que no había nadie que no viese nada, sino que todos eran conscientes, o no mucho, algunos, de que, o sea, por lo menos lo habían visto. Luego ya decidían el qué hacer, pero, o sea, ellos comprobaron que era verdad. De modo que, siguiendo, vuelve a decir, guardaréis mandamientos. Se tira, de momento, vamos por el capítulo 11 y lo dice, creo yo, cada capítulo. Guardaréis mandamientos, los pondréis en práctica y siempre dice el por qué. Y cada vez, hay veces que lo dice muy similar, hay veces que te añade algo más, o sea, cada vez de una forma diferente, pero con lo que quiere que te quedes es que guardes sus mandamientos y sus preceptos. Entonces, esta vez lo decía que los guardásemos para que se hiciesen fuertes, para que ellos se hiciesen fuertes. De modo que dice una frase que me gustó muchísimo que es: cuidad de que no se pervierta vuestro corazón y os descarriéis. Hay que cuidar todo, hay que tener la cabeza bien centrada, porque si no tenemos la cabeza bien centrada en Dios, nos podemos descarriar y desviar del camino y llegar a sitios muy, muy hondos. Por lo tanto, lo mejor es estar siempre centrados en Dios. Continuando, acaba con una conclusión y quería mencionar una frase que está saliendo bastante por las redes sociales como vídeos de un poco de gracia, que es: todo lugar que sea hollado por la planta de vuestro pie será vuestro. Y nada, solo lo quería comentar porque está saliendo muchísimo por las redes y digo, bueno, pues también me parece muy interesante comentarlo en el episodio. Y ahora sí, lo último que tengo de este capítulo, del capítulo 11, es: nadie podrá resistiros. Dios sembrará el miedo y el pánico a vuestro paso, sobre todo el territorio que pisen vuestros pies, como Él os ha dicho. Es decir, aquí Dios ya les ha dicho lo que va a hacer y en ningún momento va a no cumplir su palabra. Todo lo contrario, todo lo que promete, Él lo cumple.
Por lo tanto, aquí les está diciendo que básicamente que teniendo a Dios con ellos, nadie va a poder contra ellos. Y ya continuando, se abre una nueva etapa en este libro que se llama El Código Deuteronómico. Y entramos en el capítulo 12, titulado El lugar del culto. Aquí quiero destacar que ya se centra en esto, en solo iréis a buscarle al lugar que Él elija. A partir de aquí suele decir, esto tiene que ser, vuelve a nombrar todo lo que hemos visto hasta ahora de libros anteriores, de por ejemplo, os hago un poco de spoiler, os adelanto un poco, que es lo de las fiestas, cuándo se debe realizar cada una, pero en este caso ahora no para decir donde Dios elija, en el lugar que Dios elija, y para cada caso va a tener una solución. O sea, para cada pregunta que se pudiesen plantear, Dios ya sabía que iba a pasar eso y Dios aquí les da respuesta. Entonces, destaco esto. No haréis entonces lo que parezca bien a cada cual. Si obráis así, es porque todavía no habéis llegado al lugar de descanso y la heredad que Dios te da. ¡Wow! Para mí esta frase me la he remarcado porque yo creo que para mí es la más importante de estos 3 capítulos. No haréis entonces lo que parezca bien a cada cual. Y esto lo vi muy identificado conmigo, porque yo antes de mi conversión hacía eso, hacía lo mismo que hacían ellos. Decía, bueno, esto me parece bien, pero esto no. Entonces, claro, como a mí me parece bien, pues yo creo que a Dios también le parece bien, aunque Él me haya dicho que no. ¿Sabéis? No sé si me entendéis, pero no hay que hacer lo que nos parezca bien a nosotros, sino lo que le parezca bien a Dios. Porque seguramente, y posiblemente al 100%, lo que nos parezca bien a nosotros seguramente nos lleve por muy mal camino. Y lo que le parece bien a Dios es lo mejor para nosotros, porque Él sabe lo que nos va a hacer bien a todos. Y entonces, claro, lo justifica diciendo que si se obra así es porque realmente no han llegado al lugar donde tenían que llegar. O sea, para mí lo he interpretado como si se sigue haciendo esto es porque realmente no has conocido a Dios o no has llegado a ese punto. Entonces, pues quería comentarlo porque me he sentido muy identificada. Y continuando, habla sobre las precisiones, sobre los sacrificios. Y aquí de nuevo vuelvo a decir, ofrecer holocaustos donde Dios elija, vuelve a remarcar el lugar. Te lo explica todo, pero siempre la novedad de estos capítulos es que siempre te dice, pero tiene que ser donde Dios elija, en el lugar donde Dios elija. Luego se celebrará fiesta en su presencia por todas tus empresas, con la bendición que Dios les dio en todas sus empresas. Y también vuelve a hablar de la sangre y dice así, cuidado con comer la sangre, porque la sangre es la vida y no puedes comer la vida con la carne. A mí es que me encanta cuando empieza a explicar cada cosa, el qué significa, su significado, a mí es que me encanta. Creo que es de las cosas que más me gusta leer el significado de todo esto. Y luego dice, observa y escucha todas estas cosas que yo te mando. Esto como de Dios hacia el pueblo. ¿Y por qué tenemos que observar y escuchar todo esto? ¿Por qué? Y dice, y continúa así, para que siempre, tenedlo ahí, te vaya bien a ti y después a tu hijo, si haces lo que Dios considera bueno y recto. Como podéis comprobar, siempre Dios lo hace para nuestro bien, para nuestra felicidad, y no te dice temporalmente o no te dice para que te vaya bien. No, es que te dice para que siempre te vaya bien. Y sabemos que Dios no miente y Dios no dice las cosas por decir. Entonces, si Dios te está diciendo que es para siempre, es para siempre. No es ni un poquito ni temporalmente. No. Las cosas de Dios son para siempre, son eternas. Y es algo que me encanta y que amo de Él. Y por último, así un poco por encima, habla de contra los cultos cananeos. Porque aquí
ellos lo que hacían era arrojar al fuego a sus hijos e hijas para sus dioses, en honor a ellos, para ofrecerlos en sacrificio. Entonces, claro, les estaba diciendo, esto tiene relación a cuando les decía, no emparentaréis con ellos, no tengáis compasión de ellos, porque están yendo contra Dios. O sea, están adorando a otros dioses y es como súper pagano, entendí yo. Y nada, esos han sido los 3 capítulos de hoy. Espero que os haya gustado, que hayáis aprendido y que paséis muy buen día. Que Dios os bendiga a todos.